Hola, buenas tardes. Hoy, martes 23 de agosto del año 2022, vamos a dar comienzo a la charla número 10 sobre radiografía del imperialismo británico. Antes de comenzar la misma, le quiero aclarar por algunos comentarios de amigos que me han llegado diciendo, pero ¿y los ingleses? Le pido por favor un poquitito de paciencia. Hoy nos vamos a referir a la Segunda, Tercera y Cuarta Guerra por Colonia del Sacramento. Yo ya les dije que fue ese pequeño pedacito de territorio, lo que es la península hoy de Colonia, esa hermosa ciudad uruguaya ahora, que se disputaron las coronas españolas y portuguesas. Pero los portugueses ingleses, los ingleses estaban ahí solapadamente, usaban ese lugar para hacer un extraordinario contrabando sobre Buenos Aires. Así que los ingleses, aunque no los veamos, siempre están. Bueno, les recuerdo cómo empezó este enfrentamiento hispano-lusitano por la posesión de Colonia del Sacramento. Contra todo derecho, como yo ya lo he expresado, el 1 de enero de 1680, un general portugués llamado Manuel Lobo funda una población llamada Colonia del Sacramento. No tenían ningún derecho porque ese territorio era totalmente español, como totalmente español era la navegación del río de la Plata, pero en una jugada geopolítica tras la cual estuvieron siempre los ingleses. En 1680 tenemos que hablar de ingleses, ya después, como ya lo expliqué, vamos a hablar de los británicos. Hubo una pequeña guerra, un enfrentamiento más que guerra, fue en un día se resolvió la cuestión, 7 de agosto de 1680, los españoles, con fuerzas muy superiores, entre ellos 4.000 indios guaraníes, procedentes de las misiones jesuíticas del Paraguay, logran derrotar a Manuel Lobo y sus hombres y ocupan Colonia del Sacramento. Sin embargo, a los muy pocos años se la van a tener que devolver. ¿Por qué? Por la Guerra de la Sucesión Española. Acuérdense, Felipe V Borbón luchaba contra Carlos IV de Alemania, un archiduque austríaco, que pretendían el trono de España, que había quedado vacante ante la muerte de Carlos II, el hechizado. No me voy a extender en ese tema porque ya lo hemos visto, pero Portugal apoya en un principio a Felipe V. Entonces Felipe V dice, bueno, ya que ustedes me apoyan, Portugal me apoya, ¿qué hago? Le ordena al virrey del Perú y al gobernador de Buenos Aires que le devuelva Colonia del Sacramento a los portugueses. Perfecto. Una vez que le devuelven Colonia del Sacramento en 1704, a los pocos meses los portugueses, demostrando que eran un verdadero aliado como un gallo veleta, iban con el viento, dijeron, no, ahora nosotros apoyamos al archiduque austríaco para el trono español. Entonces Felipe V dijo, wow, qué aliados tan importantes que he tenido, gente leal, unos panqueques, hablando en criollo, que está de moda esa expresión, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Le ordena al gobernador de Buenos Aires que reconquiste Colonia del Sacramento. Claro, desde 1681, que le devolvieron Colonia, hasta 1704, habían pasado unos cuantos años, los portugueses se habían fortificado. Entonces, ¿qué ocurre? La guerra no fue tan fácil. Empezaron a venir de orden del virrey del Perú, les recuerdo, no existía el virreinato del Río de la Plata, dependíamos de Lima, Perú. Fíjense, tomar una medida en Lima, Buenos Aires, bueno, era una locura, era algo inviable. Pero bueno, así era nuestra historia en esos tiempos lejanos. Se ordena, como se hacía en esa época, se hace un cerco sobre el campo circunvecino a Colonia del Sacramento, los portugueses quedan encerrados atrás de las murallas y
están ahí, han tenido buenas cosechas, tiene buen armamento, las murallas son muy, muy importantes para la época. Entonces, mientras está el sitio español extramuros, ellos con barcos han enviado, barcos correo a Río de Janeiro, solicitando ayuda. Por favor, envíen una flota porque estamos sitiados. Perfecto. Al poco tiempo va a llegar a Colonia, al puerto de Colonia del Sacramento, un barco portugués, el Santa Teresa. Los españoles tratan por todos los medios que no logre ingresar al puerto, pero el barco ingresa. O sea, en medio de la alegría, los españoles tocaban, los portugueses tocaban música, era como una broma todo esto, ¿no? Te quiero que me entiendan. Había entrado un buque portugués con comidas, refacciones, armamento. Claro, los españoles no sabían cuánto había traído el Santa Teresa, que en sí no había traído tanto, pero no lo sabían. Entonces estaban con un mal humor y el gobernador de Buenos Aires alista una flota con muchísimos voluntarios, eso me gusta resaltarlo, muchísimos porteños voluntarios en pequeñas naves, que yo, vamos a Colonia a hundir la nave esa, ¿no? Entonces, la nave estaba bajo la protección de los cañones portugueses, las murallas, en el puerto de Colonia, no va a ser fácil entrar para hundirla. Pero un español, cuyo nombre no lo sabemos, se perdió en esos pliegos de la historia, dijo, ¿y si en vez de hundirla la capturamos? ¿Cómo? Sí. Simulemos un ataque nocturno. Ataquemos con todo lo que tengamos a las murallas. Tirémosle con todos los cañones habidos y por haber, nuestras armas de fuego, mandemos pequeños cuerpos comandos a dispararles, qué sé yo. No vamos a entrar. Pero los portugueses no saben cuál es el plan. Mientras ellos estén aferrados a la muralla delantera, ¿no? La frontal, pensando que se viene un ataque para entrar sí o sí, un grupo de nosotros en botes vamos a subir a la Santa Teresa, cortamos los cabos de amarra, o sea, las sogas que la ataban al puerto, cortamos el ancla y nos llevamos la nave. Pero eso lo vamos a hacer el 23 de noviembre de 1704, porque esa noche va a haber luna nueva, es decir, una oscuridad total. Y lo vamos a hacer a una determinada hora, como creo que 2:00 de la mañana, porque a esa hora sopla un viento, ¿no?, del continente hacia el río. Entonces bajamos las velas y nos llevamos la nave. Aunque ustedes no lo crean, funcionó. En las propias barbas de los portugueses, los españoles se robaron la Santa Teresa. Y esto lo digo porque hace años, creo que todavía se mantiene la costumbre, nosotros hacemos chistes de gallegos, como que son brutos, son brutos. No eran nada brutos, ¿eh? Lo que hicieron fue una jugada extraordinaria. Entraron al puerto de Colonia, a botes a remo, subieron a la nave, combatieron, mataron un par de portugueses, desplegaron las velas y ¡pic!, se escaparon con la Santa Teresa, lo que fue fantástico. Esto va a llevar a que los portugueses se sintieron asustados, dijeron, epa, esta gente saben pelear y pelear muy bien, nos robaron un buque, ahí prácticamente, ahí nos lo sacaron del puerto, estaban enojadísimos, todos muy, muy enojados, y los españoles, sabiendo que la moral en una guerra es muy importante, empezaron a atacar cada vez, iban moviendo sus cañones de noche, los iban haciendo avanzar sobre las murallas y cada vez la cosa era peor. Levantan el sitio, me olvidé de decirle esto, un 17 de octubre de 1704, de noche, en pleno silencio, y para que los portugueses se enteraran que estaban sitiados por fuerzas de artillería muy poderosas, a la 1, a la 2 y a las 3, todos los cañones, ¡pum!, dispararon sobre las murallas, lo que creó pánico, verdaderamente pánico entre los portugueses. Dicen, bueno, estamos mal, muy mal. ¿Qué ocurre? Están luchando cada vez en peores situaciones, pero empieza a cundir el miedo.
nos robaron un barco en Santa Teresa, sus cañones cada vez nos pegan más duros y se acercan más, no podemos evitarlo, nosotros somos un puesto fijo, estamos defendiéndonos acá tras las murallas, que cada vez las van destruyendo más. Entonces esta gente empezó a tener miedo. Entonces, ¿qué hicieron los españoles? Una jugada brillante para demostrar que no eran ningunos tontos. En una noche, mientras están cañoneando, llega a la puerta del fuerte y empieza a golpear ahí con su espada. Los portugueses que estaban ahí, ¿quién es? Dice, soy un oficial español, déjenme entrar. Bueno, abren la penita, este se mete, dice, gracias a Dios, dice, no, tuve un problema, inventó una historia, que había tenido un problema con un oficial, qué sé yo, bueno. Una vez que lo calmaron, si me quedaban en una de esas me fusilan, ¿viste? Por eso me vine acá con ustedes. Bueno, escúcheme, después que lo calmaron, el tipo es un actor fantástico, ¿no? No sé cómo habrá sido como militar, pero como actor, fantástico. Entonces, los portugueses se tragan el anzuelo, creen que es un desertor real. Le dice, bueno, explíquenos, ¿cómo es la situación? Dice, mire, yo les pediría a ustedes que junten todo lo que tengan, se suban a los barquitos que todavía les quedan y se escapen. ¿Cómo? Sí, porque han traído un armamento desde Buenos Aires, los van a destruir. No quieren ni su rendición, no dejan una piedra sobre piedra. No, pues las murallas de Colonia eran de piedra. Entonces eso va generando, entonces, ya no miedo, pánico. Entonces, ¿qué hacen los portugueses? Le hacen caso. Una noche prenden fuego las casas, todo, y se escapan con la familia, los soldados, las autoridades, ¿no? A los buques portugueses, que están ahí en bote, llegan a esas naves, y ahí quedan unos días hasta que se van, ¿no? Los españoles entran a los 2 o 3 días, fuerzas especiales, fuerzas de comando, revisando, hablando en plata que no hubiera la llamada trampas cazabobos, que siempre hay, cuando uno se va de un lugar ya de tiempos lejanos, y bueno, tal sabemos que hubo que 2 soldados españoles moviendo un cañón murieron, porque no se dieron cuenta que había un sistema cazabobos, como se le dice. De esa manera, el 16 de marzo de 1705, hizo su entrada en medio de todas las tropas formadas, el gobernador de Buenos Aires, Juan de Valdés Inclán, ¿no? Habíamos ganado, digamos, ¿no? Poniéndonos como argentinos en el lugar de nuestros antepasados españoles. Los españoles habían triunfado, entonces conquistaron por segunda vez Colonia del Sacramento. Una alegría en Buenos Aires, las campanas repiqueteaban, una locura. En Buenos Aires se vivió una locura. Les habían quitado a Colonia, a los portugueses, por segunda vez, ¿no? En 25 años. Perfecto. Pero hubo un problema. Se ganó acá. Pero allá en Europa, como lo he explicado la vez pasada, estaba la guerra de la sucesión española. Y ahí Felipe V, el rey Borbón, mandaba así. Al final, ya sabemos, tratados de Utrecht, tratados con ese, se firmó con varios países, Inglaterra, Saboya, Portugal, Francia, bueno, ya está. Con Portugal, ¿qué tienen que hacer? Devolver Colonia del Sacramento. No, otra vez, no, mire, su majestad, por favor, no devuelva Colonia, era un nido de contrabandista, de esto que lo otro, cámbiela por otra cosa. Entonces el rey Felipe V dijo, bueno, tienen razón. Y le habla, se pone en contacto con su colega portugués y le dice, bueno, y si en vez de darte Colonia al Sacramento, ¿qué pedirías vos? Bueno, dame una ría de Galicia. ¿Cómo te voy a dar una ría de Galicia? Estás loco. No, eso no te lo puedo dar. Bueno, si no querés darme una ría de Galicia, dame tanta cantidad de dinero. No, tampoco, ¿qué te voy a dar? Bueno, dame 500 caballos o 500 mulas por año durante X tiempo, no me acuerdo en este momento cuándo. Era una barbaridad. Entonces el rey dijo, bueno, no, está bien, te devuelvo Colonia con lo que hay. Y se acabó, ¿no? Entonces, los porteños, por supuesto, mascullaban su bronca, porque dice siempre lo mismo, nosotros ganamos, otra vez tuvimos que devolverla, y ahora, bueno, va a volver el contrabando, qué sé yo, el cual
el cual, les quiero aclarar, era un poco una mise en scène. Era una crítica, pero en el fondo, mirando para los dos lados, cuando nadie los miraba, las propias autoridades o muchas familias ricas de Buenos Aires contrabandeaban con, ¿qué cosa? Con Colonia del Sacramento. ¿Y dónde contrabandeaban fundamentalmente? En las playas de mi ciudad natal, Quilmes, ¿no? Una reducción indígena fundada el 14 de septiembre de 1666. ¡Auch! No, Olarte, Quilmes se fundó el 14 de agosto de 1666. No, señor, el 14 de agosto de 1666 Quilmes no se fundó. Se fundó el 14 de septiembre, el día de la exaltación de la Santa Cruz, porque el nombre original de mi ciudad natal es Exaltación de la Santa Cruz de los Quilmes. Y el 14 de agosto es la fecha de 1812 en la cual el primer triunvirato, por indicación del secretario de Guerra y Marina, Bernardino Rivadavia, denomina que Quilmes tiene que ser un pueblo libre, tiene que dejar de ser una reducción indígena. Bueno, eso que les acabo de decir es este libro. Yo lo publiqué en el 2012, hace 10 años, con la ilusión de que se abriera un debate. Yo me ofrezco a debatir con quien quiera, con toda la gente que quiera que se oponga a mi propuesta, porque estamos cometiendo un error. El 14 de agosto fue cuando Quilmes fue declarado pueblo libre, no el día que Quilmes se fundó. Y quiero aclarar que esto no lo descubrí yo, lo descubrió en 1921, hace 100 años, un concejal al cual me voy a referir cuando hablemos de la primera invasión británica al territorio argentino. Porque esta imagen que ustedes ven acá no hace más que traslucir cómo fue la aventura de Guillermo Carl Bereford y su gente el 25 de junio de 1806. Pero para eso nos falta un tiempito. Pero sí quería destacar el hecho. 14 de agosto de 1812, Quilmes cumplió 200 años de ser un pueblo libre. La reducción indígena de la exaltación de la Santa Cruz de los Quilmes se fundó el 14 de septiembre de 1666. Yo creo que es hora de dejar de equivocarnos, ¿no? Porque así nos va mal. Bueno, volvamos al tema que nos convoca. En 1716, luego de haberla conquistado a sangre y fuego por el Tratado de Utrecht, firmado entre las coronas de España y Portugal, se tiene que devolver Colonia del Sacramento a los portugueses. Y esto va a transcurrir un periodo desde 1716 a 1735 de relativa paz, en la cual los españoles mantuvieron el cerco sobre Colonia y mientras tanto los portugueses y muchas autoridades porteñas haciendo la vista gorda manejaban un excelente contrabando que terminaba de Colonia en las playas de Quilmes y de acá a Buenos Aires. Son 20 kilómetros, estaban todos felices, estaban todos contentos. En 1735 se va a producir la tercera guerra por Colonia del Sacramento. Esta va a ser una guerra en la cual va a haber un empate. Los españoles en esta oportunidad no van a lograr entrar en Colonia del Sacramento porque fue una guerra, si se quiere, una guerra tonta. ¿Por qué se produjo esta guerra? En Madrid, un hombre de la embajada portuguesa comete un crimen, las autoridades españolas le piden al embajador, entregame a ese sujeto porque ha cometido un delito. Portugal se niega, no, él tiene carnet, es un representante diplomático. Todo lo diplomático que vos quieras, pero cometió un delito. Creo que fue un asesinato. Bueno, como no llegaron a un acuerdo, se mantenía la inmunidad diplomática de esta gente, pero Portugal y España entran en guerra. Y tal es así entonces que acá en la zona de Colonia del Sacramento, en 1735 va a haber un enfrentamiento
que no va a ser nada más que un permanente cañoneo sobre las murallas y barcos españoles sobre la posesión portuguesa de Colonia del Sacramento, pero no van a lograr entrar. Es la única de las 5 guerras, esta es la tercera, en la cual los españoles no logran ingresar en Colonia, ¿no? No pueden. En España, en 1736, comienzan a hablar de paz, se ponen... La cuestión que se termina el enfrentamiento, esta tercera guerra dura hasta 1736 y moneda, y vuelvo a repetir, fue la única de las 5 guerras que hubo por la posesión de Colonia del Sacramento, que en la cual los españoles no logran vencer e ingresar a la misma. Bueno, entonces ahora nos tenemos que ir unos cuantos años por adelante, estamos en 1736, nos vamos a ir prácticamente más de 30 años para adelante. ¿Con quién? Con un viejo conocido nuestro. El más grande defensor de la soberanía española en el periodo hispánico de la patria, que fue el general Pedro de Ceballos. Yo hacia la figura del general Pedro de Ceballos tengo un gran cariño, un gran respeto, lo considero como una especie de padre de la patria del periodo hispánico, porque fue un hombre verdaderamente brillante, un gran militar, un hombre muy astuto, muy inteligente, que más adelante, de lo que yo les voy a narrar ahora, va a ser nombrado el primer virrey del Río de la Plata. Era el mejor oficial que tenían en el ejército español en esos años. ¿Y a dónde lo habían enviado? Aquí, a Buenos Aires. Recordemos que él, al final de las guerras guaraníticas, se va a trasladar a San Borja, ¿no?, donde va a comandar las últimas acciones contra los pobres indios guaraníes, y viendo la deslealtad que manejaban los portugueses, ¿no?, que no quisieron nunca ejecutar el Tratado de Permuta. Recuerden, Tratado de Permuta, Portugal nos iba a devolver Colonia del Sacramento y la libre navegación del Río de la Plata a cambio de una gran permuta de territorio de las misiones guaraníticas del Paraguay. Hubo una verdadera guerra, una masacre de indios guaraníes durante muchísimos años, 7 años, y al final, cuando llega Ceballos y se entera de las barbaridades que han cometido las tropas portuguesas y españolas contra los pobres guaraníes, comandados por los jesuitas, este hombre con gran habilidad logra acomodar las instrucciones que le han dado, que era detener a todos los jesuitas y remitirlos a España, pero en otro artículo se desdecía un poco eso, decía, salvo que alguno de ellos puedan servir a la causa del rey. Y entonces Ceballos dijo, y a mí me sirven todos los jesuitas, porque ellos tienen un gran ascendiente sobre los indios guaraníes, así que yo no voy a remitir a ninguno, los voy a decir que estén con nosotros, que vuelvan a creer en España, porque este rey, Fernando VI, ¿se acuerdan? El títere de doña María Bárbara de Braganza, la hija del rey de Portugal, no tiene hijos, está enfermo, y cuando se muera va a asumir su hermanastro, el rey Carlos de las dos Sicilias, que tal como lo predijo o lo soñó, digamos, Ceballos, aconteció. Quien va a ser el rey español, Carlos III de España, que una de las primeras medidas que hace, le escribe a Ceballos, prepárese para la guerra sobre Colonia y para recuperar los territorios dados en las misiones guaraníticas, porque el Tratado de Permuta se va a anular, porque eso fue vergonzoso, y tal así ocurrió. ¿Qué hizo Ceballos? Baja de San Borja, que hoy es territorio brasileño, a Buenos Aires. Acá prepara una gran flota con todo barquito, hasta con un corchito que flotaba, nos vamos a ir a Colonia. Y llama a luchar a todo el interior de la gobernación de Buenos Aires, y entre ellos vienen de las misiones jesuíticas, sedientos de venganza, 4.000 indios guaraníes que quieren cobrársela contra los portugueses. O sea, Pedro de Ceballos está muy bien pertrechado, pero hay un problema. Él tiene un ejército terrestre y una flotilla, como ya le acabo de decir, muy
muy heterogénea, muy chiquita, no tiene una gran flota. Y los portugueses pueden recibir fuerzas navales muy poderosas, buques de guerra desde Río de Janeiro en cualquier momento. Entonces él le escribe al ministro de Guerra y Marina de España, Fray Manuel de Arriaga, le dice, acá necesitamos buques de guerra, porque el ejército mío terrestre está fantástico, pero el dominio de las aguas es portugués. Entonces, mientras se está armando ese envío de tropas navales, de esa flota naval, va a ocurrir algo muy lamentable. Arriaga, lo primero que logra enviar al sitio de Colonia del Sacramento es a un teniente de navío, Carlos José Sarriá, un verdadero, no sé cómo denominarlo, no quiero decir una palabrota, pero una verdadera, una basura, perdónenme, un cobarde, un tipo que llegó ahí por influencias familiares, ¿no? Pero él llegó a traer pólvora, cañones, municiones, y dijo, bueno, me voy. Y Ceballos dijo, no, usted no se va, usted, yo lo nombro comandante de la Armada Española que sitia Colonia del Sacramento, usted con sus buques se queda acá para ayudarnos a obtener la victoria. Sarriá, que era un cobarde de aquellos, pero muy cobarde, queda aterrorizado. No, pero mis órdenes son entregar el material y volverme. No. Las instrucciones que yo tengo, que superan a sus órdenes, ¿sí? Le dice Ceballos, dice que yo tengo el poder para usted, se queda acá a luchar para nosotros. Y se acabó. Bueno, Sarriá, no le queda otra que acatar las órdenes. Él es un teniente de navío, el otro es un general español. Pero, arriba de los buques, Sarriá dice, bueno, está bien, no me queda otra, pero a la primera de cambio me escapo. Llegan a hacer una buena operación de inteligencia, vigilando el canal de acceso a Colonia, que era el que bordeaba la banda oriental, y así detectan que viene una flota muy importante de portugueses, con lo cual los Ceballos le ordena a Sarriá ir a enfrentarlo. Bueno, Sarriá va más o menos, hay un combate, pero a la primera de cambio, Sarriá, que dice que tiene información que esta flotilla portuguesa que más o menos logra entrar a Colonia, es la primera avanzada, que era bien una flota impresionante de Río de Janeiro, lo cual no era cierto. Previendo que yo de acá me quiero ir, sí o sí, yo me voy, yo de acá no me quedo a pelear, ni loco, llama a todos sus capitanes de la flota española, ¿no? Le dice, palabra más, palabra menos, señores, vamos a enfrentar una escuadra portuguesa, posiblemente con ayuda inglesa, terrible, que ellos nos van a diezmar. Así que yo le pido que cada uno de ustedes me diga si respalda una idea que yo tengo. ¿Cuál es su idea, teniente de navío Sarriá? Irnos a Punta Lara, cruzar el río, cruzar el charco y ver allá qué pasa. Porque en una de esas quieren atacar Buenos Aires. Con esa excusa, que honestamente no se la creía nadie, porque todos sabían que de venir una flota iba a ir a Colonia, no a atacar Buenos Aires. ¿Qué hicieron los cobardes capitanes de la flotilla española? Votaron todo con Sarriá. Sí, no, tiene razón, señor, nos vamos enfrente a proteger a Buenos Aires, el fuerte de Barragán. Una mentira que, bueno, ni ellos la podían creer, pero así escribieron. Nos vamos, cruzamos el charco, nos vamos. ¿Y Ceballos qué dijo? Nada. ¿Pero qué, estuvo de acuerdo? No dijo nada, porque no le avisaron nada. Ceballos, imagínense, se levanta un día a la mañana, sale a caminar, a mirar las murallas, cómo está la cosa, y mira hacia el río, no ve una nave. ¿Y mi flota? No está más, se fueron. Entonces el señor Sarriá, de Colonia, se fue a Punta Lara. Y ahí quedaron, cuidando la entrada hacia Buenos Aires. Una mentira absoluta. ¿Qué hizo entonces Ceballos? Enterado ya que estaban en guerra
nuevamente contra Portugal, una vez que asume Carlos III de España, ante la muerte del, no sé cómo definirlo, de ese títere de Fernando VI, que murió de tristeza porque pocos días antes había muerto su esposa, María Bárbara de Braganza, la hija del rey de Portugal. Cuando asume Carlos III, luz verde, estamos en guerra, vamos a la guerra. Empieza a atacar con prácticamente todas operaciones terrestres. A él le gustaba mucho la artillería. Sinceramente no sé si el general Ceballos era del arma de artillería, pero que la sabía utilizar, la sabía utilizar. Napoleón, que era artillero, hubiera estado orgulloso de tenerlo bajo su mando. Cavaban trincheras y cañoneaban de noche, siempre de noche. De día cavaban trincheras, los portugueses en algún momento tenían que dormir. Entonces, ¿qué hacían? Corrían los cañones un par de metros más adelante. A la noche siguiente, otra vez cañoneo y cañoneo y cañoneo, hasta que llegó un momento en que los portugueses dijeron, bueno, señores, se acabó, no va más, estamos totalmente diezmados, ¿no es cierto? No podemos seguir aguantando esto. Entonces, ¿qué hace Pedro de Ceballos? Ya había enviado varios parlamentarios para exigir una rendición, y ya cansado y quedándose sin municiones, les dice a sus artilleros, bueno, vamos a empezar esta noche a tirar con todo lo que tenemos, vamos a gastar todo, no nos queda otra, hay que hacerles creer que tenemos pólvora, balas de sobra, cuando ya no era así, estaban casi sin nada. Pero los lusitanos estaban esperando el final. Entonces manda un parlamentario y le dice, mire, por una cuestión, somos todos hijos de Dios, somos tropas cristianas los dos, portugueses, españoles. Yo los invito a que esto no termine en una carnicería. Está en su decisión. Si ustedes quieren seguir aguantando, bueno, está. Pero yo no voy a tener piedad. Ni siquiera le voy a dejar de tirar a la iglesia, ¿no? Una expresión, digamos. Los portugueses dijeron, Dios mío, ya está. Entonces, ¿qué hacen? En 1762, en diciembre, se rinden, porque dicen, no, ya está, aguantamos, no vino la ayuda prometida desde Río de Janeiro, no llegó, nos tenemos que rendir. En ese momento, cuando Ceballos le ofrece condiciones de rendiciones muy buenas, dice, señores, se van con sus familias, se van a los barcos, y aparte él no tenía un barco para detenerlo, dice, como diciendo, ya después de ahí, si se quieren ir a Río de Janeiro, yo no lo puedo parar. Bueno, los portugueses acatan, ¿no? Se van de la ciudad, o sea, la Cuarta Guerra termina con la tercera victoria española, ¿no? Sobre ese enclave portugués / inglés, porque de ahí se contrabandeaba y mucho con Buenos Aires, pero no se van. Tontamente los portugueses se quedan cerca de la isla de San Gabriel, que es una isla cercana a Colonia del Sacramento, esperando, no sé, quizá esperando que viniera una flota portuguesa, quizá tenían alguna información que, bueno, yo al menos no la he detectado, ¿no? Y eso fue su grandísimo error. ¿Por qué? Las tropas españolas van a ingresar en Colonia, se obtienen, mire, les voy a leer lo que se encontró: 4 cañones de bronce, 114 cañones de hierro, 17.701 balas de cañón, 695 cartuchos de cañón lleno, ¿no? Como el estopín para disparar, 6 morteros, 7 cañones pedreros, 1.400 fusiles, bayonetas, bueno, armamento. Los portugueses tenían con qué seguir resistiendo, pero le tuvieron pánico a la habilidad, a la estrategia implementada de ir adelantando su artillería terrestre de Pedro de Ceballos. Por eso ellos directamente, ¿cómo se llama? Se escapan de la ciudad. Pero yo les dije que ellos permanecieron en los buques, y eso lamentablemente fue un gravísimo error. ¿Por qué? ¿Los atacaron los españoles? No, Pedro de Ceballos no se molestó, ya está.
como decían los romanos, el viejo dicho, al enemigo que huye, puente de plata. Se fueron, ya está, que Dios los ayude, yo conquisté Colonia, estamos contentos nosotros, ellos perdieron. Pero 48 horas después de subir a los buques, se desató una sudestada, un temporal, pocas veces visto en el Río de la Plata, en la parte oriental del Río de la Plata, o sea, sobre Colonia del Sacramento. Fue algo increíble, nunca se vio el río como ocurrió. Muchos barcos portugueses se van a hundir, sintéticamente, murieron ahogadas 200 personas, 200 soldados portugueses y su familia mueren ahogados al hundirse esas naves. Fue un desastre. Si se hubieran ido, cuando pudieron, 48 horas antes, quizás hubieran evitado. Pero bueno, no se fueron. La historia es la historia y así fue. Pedro de Ceballos, después de dar cristiana sepultura a esa gente, prácticamente los españoles se reunieron para la Navidad, así con una cosa muy, muy austera, porque pese a que habían sido sus enemigos, todo tiene un límite, y lo que había ocurrido con esa tempestad los amargó a todos porque una cosa es la guerra, soldado contra soldado, y otra cosa es una tormenta, un ciclón, un huracán, con lo que ustedes quieran denominarlo, yo no soy meteorólogo, mató 200 personas, indefensas, arriba de esas cascaritas de nuez que eran los barcos de esa época. Pero si bien no hubo festejo por la Navidad, sí lo que hubo, que el general Ceballos dijo, a nosotros nos van a atacar, y rápidamente. Los portugueses e ingleses no van a soportar esta victoria no la van a soportar. Entonces, ¿qué hizo Ceballos? Empezó a fortificar, pero trabajando mañana, tarde y noche, las murallas que él pocos días antes había prácticamente destruido con el fuego de sus cañones. Empezó a implementar que en las casas, que son todas de piedra, eran de piedra y hoy lo siguen siendo, se instalaran cañones dentro de las viviendas, en fin, donde, ¿no? O sea, de afuera uno no veía nada, parecía que Colonia no tenía nada, pero tenía y mucho. Y va a ocurrir un hecho, que es lo que vamos a ver en la próxima charla, el martes que viene, y para su sorpresa, les voy a decir el título: La derrota de la primera invasión británica al Río de la Plata, que ocurrió en 1763. ¿Cómo? ¿Cómo la primera derrota? La primera derrota fue la de Belfort. No, les pido que por favor me acompañen y les aseguro que la próxima charla les va a fascinar, porque no solo es prácticamente desconocido lo que aconteció, sino que tiene una importancia terrible para la historia del imperialismo británico, la radiografía del imperialismo británico, porque ahí los van a ver, sí, actuar a ellos directamente con barcos, ¿no? Con tropas, para reconquistar Colonia. Y más no les digo, porque esto es como una especie de película, una serie continuada. Termina hoy este capítulo con la victoria del general Pedro de Ceballos en diciembre de 1762, pero esto va a quedar así chiquito comparado con lo que va a ocurrir a los pocos días a principios de 1763. Ténganme paciencia, una semana no es mucho tiempo, y créanme lo que les acabo de decir. Se van a quedar fascinados. De toda esta historia, de todos los capítulos que tiene esta historia, el que viene es uno de los más sabrosos, si ustedes me permiten, históricamente hablando, y curiosamente, uno de los más desconocidos. Señoras, señores, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Ha sido un gusto estar nuevamente con ustedes. Gracias.